Bienvenidos a nuestra presentación sobre la malaria causada por el Plasmodium vivax. Bajo la tutela y guía del Dr. Jorge Rabazaneira, exploraremos este fascinante y desafiante mundo de la microbiología e infectología. Somos el grupo A1 del quinto ciclo de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional del Santa y les invitamos a presenciar el desarrollo de nuestro caso clínico sobre una paciente que contrae malaria en nuestra región. Sin más, vamos a comenzar. Para este caso clínico de malaria vamos a saber de que el agente causal de este mal pues es el Plasmodium y se clasifica como un protozoario hematófago. En este caso el título es Muerte materna por malaria grave por Plasmodium vivax, que es la forma más letal de este parásito. En este caso clínico se describe a una mujer de 19 años con 29 semanas de gestación, oriunda de Yumpe, en Ancash. Como dato principal tenemos que durante los 3 meses ha transitado por los lugares de Chanchamayo en Junín y Rinconada y Chimbote. 2 semanas del retorno a su localidad después de estos viajes inician los primeros síntomas que eran la sensación de alza térmica con 7 días de evolución, un dolor abdominal con intensidad moderada, también ictericia en piel y escleras. Al momento del ingreso al hospital pues le hacen exámenes y estos exámenes consisten en los signos vitales y exámenes bioquímicos. En los signos vitales va a tener una tensión arterial de 80 sobre 50 milímetros sobre mercurio, lo cual nos indica una hipotensión, una frecuencia cardíaca de 136 latidos por minuto con taquicardia y frecuencia respiratoria de 34 latidos por minuto. La temperatura es de 36 grados. En respecto a los exámenes de laboratorio que se nos presentan, vamos a ver de que hay una hemoglobina de 10,2 gramos por decilitro, unas plaquetas de 14.000 por milímetro cúbico, la bilirrubina total tiene 24 miligramos por decilitro, la TGO tiene 145 unidades por litro, la TGP 35 unidades por litro y también vamos a tener de que se realiza un examen de HbSAg positivo, que es el examen de ELISA, la glucosa de 52 miligramos por decilitro y la VDRL reactivo. Como resultado también se observan parásitos en 60% del frotis sanguíneo. Unas pocas horas después de su ingreso, pues vamos a ver que esta paciente va a presentar una mayor dificultad respiratoria e intolerancia a la posición de cúbito. En el examen físico, pues se evidencia lesiones paquiteliales difusas con una disminución del murmullo vesicular en base a ambos campos pulmonares. La orina que va a presentar esta paciente es una orina colúrica y posteriormente hematúrica. El débito urinario fue de 10 mililitros por hora y un Glasgow de 13. En respecto a los exámenes de laboratorio consecuentes con este tiempo, vamos a tener de que se evidencia Plasmodium SP. Una prueba rápida para VIH nos dice que no es reactiva, por lo tanto no está infectada con VIH. Y asimismo también nos da una RPR no reactivo y el examen de HbSAg positivo, ¿no? En este caso el médico tratante va a indicar transfusión de 3 unidades de paquetes globulares, oxigenoterapia, hidratación, plasma fresco congelado y ciprofloxacina. Al momento de realizar una transferencia, porque esta paciente no puede ser controlada en este centro médico, pues se evalúan nuevamente sus signos vitales, los cuales son congruentes con las siguientes cifras: 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, la presión arterial ha tenido un ligero ascenso de 100 sobre 70 milímetros sobre mercurio, la temperatura de 36,7 centígrados, vamos a tener edema generalizado también, una coloración más ictérica de las mucosas y las escleras. En el tórax también se puede evidenciar pulmones con amplexación disminuida, murmullo vesicular con buen pasaje en ambos campos pulmonares sin ruidos agregados.
En el sistema cardiovascular vamos a evidenciar soplo sistólico para esternal izquierdo, congruente con las derivaciones 2 y 6. El examen obstétrico pues nos va a revelar un útero grávido con una altura uterina de aproximadamente 21 centímetros con hepatoesplenomegalia, sin algunas otras alteraciones neurológicas. Al diagnóstico pues nos presenta una falla orgánica múltiple, o sea, posterior al tiempo de transferencia, y malaria por Plasmodium falciparum, en este caso ya totalmente confirmado. Esto nos va a llevar a una consecuente insuficiencia respiratoria de tipo 1 y el médico tratante pues va a requerir como tratamiento quinina. En este caso no se administra y tenemos el deceso de esta paciente a las 23 horas. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la epidemiología de la malaria, que también es conocido como paludismo, donde es el estudio de la distribución de patrones y factores determinantes de esta enfermedad transmitida por los mosquitos en poblaciones humanas. Que, como sabemos, la malaria es una enfermedad infecciosa causada por varios tipos de parásitos de género Plasmodium y es transmitida por estos mosquitos anófeles infectados. La epidemiología de la malaria puede variar según la región geográfica, el tipo de parásito y otros factores. A continuación se presentan algunos aspectos clave de la epidemiología de la malaria. En primer lugar encontramos la distribución geográfica, donde mencionamos que la malaria es una enfermedad endémica en muchas partes del mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Para ser exactos, serían regiones donde haya agricultura, ¿no? Como dato histórico de la malaria, los primeros en identificar esta enfermedad de forma explícita fueron los griegos 400 años de Cristo, de la mano de Hipócrates, ¿no? Conocido como el padre de la medicina. Por estos años la malaria era conocida como miasma, término que se refiere al mal olor que suelen tener los pantanos, que sirven como caldo de cultivo para estos mosquitos que son vectores, ¿no? Y de este mismo razonamiento se origina el nombre actual que utilizamos, malaria, que significa malos aires, o paludismo, que viene de la raíz latina palus, que significa pantanos, ¿no? Actualmente el África subsahariana tiene la mayor carga de la enfermedad, con la especie Plasmodium falciparum como la causa principal de la malaria grave. También esta enfermedad se encuentra en Asia, América Latina, el Medio Oriente y algunas partes de Europa. En el caso de Perú, como sabemos, nuestra geografía es muy diversa, ¿no? Contando con costa, sierra y selva. En caso de las áreas endémicas de la malaria se ubican en la vertiente occidental, que vendría a ser desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2500 en valles interandinos de la selva alta y baja. Otro factor de la epidemiología estaría el ciclo de vida del parásito. En específico hablamos del parásito del género Plasmodium vivax, que tiene un ciclo de vida más complejo que el Plasmodium falciparum, ya que este puede formar hipnozoitos en el hígado, que estas son formas inactivas del parásito que pueden reactivarse en un futuro y causar recaídas, ya que sea a semanas, meses o incluso años después de su infección inicial, y esto hace que la malaria vivax sea más difícil de eliminar. Luego están los factores y la transmisión. Como mencioné, los mosquitos anófeles son los vectores responsables de transmitir la malaria. Y esta transmisión ocurre principalmente durante la noche cuando los mosquitos se alimentan de sangre. Los esfuerzos de control vectorial, como el uso de mosquiteros trabados con insecticida y la fumigación de interiores, son esenciales para reducir la transmisión de esta enfermedad. Y luego están las poblaciones afectadas por la malaria, ¿no? Afecta principalmente a niños pequeños, a las mujeres embarazadas y a personas que son inmunodeprimidas. La malaria durante el embarazo puede tener efectos negativos para la madre, tanto para la madre como para el feto.
incluida la anemia, el bajo peso al nacer, ¿no? Y también afecta a los viajeros que se desplazan desde áreas con alta prevalencia de malarias a áreas no endémicas, que también puede ser en riesgo, ¿no? Y como último está el de resistencia a los medicamentos que puede producir esta enfermedad, como es la resistencia a la artemisina en el Plasmodium falciparum, ¿no? Que vendría a ser un desafío importante en el control de la malaria. La vigilancia y el monitoreo son esenciales para abordar este problema, y el principal contramedida que se usó es la terapia combinada con artemisina, que es el tratamiento de elección para la malaria no complicada. Estas combinaciones de medicamentos que contienen un derivado de la artemisina es un compuesto alternante efectivo contra el parásito Plasmodium, que la combinación con otro medicamento antimalárico ayuda a reducir la aparición de la resistencia. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la epidemiología en el Perú, donde podemos ver que los tres principales géneros que atacan vendría a ser el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum y por último el Plasmodium malariae. En el cuadro que está a la izquierda superior podemos ver los casos según el tipo de malaria, sus tasas y sus fallecidos, ¿no? en el año 2022. Cabe recalcar que estos datos fueron obtenidos hasta la séptima semana epidemiológica del 2022 con un total de 2.454 casos, donde el 80.32% fueron de malaria por Plasmodium vivax y un 19.68% por malaria por un Plasmodium falciparum, donde podemos ver en el cuadro que las tres principales departamentos donde ataca la malaria son Loreto, Junín y Amazonas, ¿no? Donde hacemos énfasis en el departamento de Loreto, donde triplica el número del segundo lugar, que vendrá a ser Junín, ¿no? Con un total de 1.897 casos. Dado que ahora existen las vacunas y se ha evitado la propagación de esta enfermedad, no existe ningún fallecido a nivel nacional. En el cuadro de abajo podemos ver los casos acumulados durante todo el año de los casos de malaria, donde podemos ver que el año de los últimos años donde más hubo fue en 1998, con un total de 243.856 casos, ¿no? Un número exorbitante. Y por último, en el cuadro derecho podemos ver la distribución de los casos de malaria según por grupo de edad y género, ¿no? Donde según el grupo de edad, los niños de 0 a 11 años son los que más reportan los contagios, ¿no? Que vendría a ser 1.116 casos, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 17.26%. Y en cuanto a género, vemos que están muy igualitarios, pero esta enfermedad ataca más a los hombres por poco, ¿no? 1.318, y en cuanto a las mujeres vendría a ser 1.136. Podemos ver que el 45.48% de los casos de malaria se reportaron en el grupo de 0 a 11 años y el 18.7% de los casos se reportaron en el grupo de 18 a 29 años. Y por último, el 17.03% están en el grupo de 30 a 59 años. Y las tasas de incidencia acumulada fueron altas en los grupos de edad, ¿no? Como mencioné, de 0 a 11 años, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Continuando, la malaria es una de las enfermedades con mayor mortalidad en tiempo y en el mundo. En el pasado fue conocida como la fiebre de aguas negras o la fiebre romana. Actualmente conocemos esa enfermedad como malaria o paludismo. La malaria es una enfermedad infectocontagiosa provocada por parásitos del género Plasmodium, donde encontramos 5 especies: Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae y knowlesi. Según el grado de síntomas y secuelas,
El Plasmodium falciparum es el más patógeno y severo. Posteriormente, Vivax y Ovale me darán un cuadro similar pero no tan potente. La característica de estos géneros es que en el ser humano este parásito se guarda en el hígado en su forma de latencia, que son los hipnozoitos, por lo cual, una vez que les ha dado malaria, pueden curarse, pero pueden volver a recaer. Luego, con Plasmodium malariae, nos podemos dar cuenta que es el menos contagioso. Knowlesi ha sido recién descubierta en primates al sur de Asia y se cree que causa la misma patología que Plasmodium falciparum. En cuanto a nuestra paciente, presentó el género Vivax. Respecto a su ciclo de vida, los Plasmodium ingresan al cuerpo humano mediante la picadura de los mosquitos llamados anófeles, específicamente las hembras, ya que estos parásitos se almacenan en sus glándulas salivales, ingresan como esporozoitos, que es la forma infectante del Plasmodium. Luego se dirigen al hígado transitando el torrente sanguíneo. Una vez en los hepatocitos, los esporozoitos se transforman en esquizontes. Su nombre proviene del griego esquizos, el cual significa dividir, por lo cual el esporozoito se divide en miles y miles de veces, denominándose así merozoitos. Estos se rompen y se liberan de las células hepáticas y van por el torrente sanguíneo y atacan a las células, a los glóbulos rojos, y de ellos se alimentan y maduran, nuevamente formándose los trofozoitos, el cual una vez más forma esquizontes y así se repite el ciclo. En cuanto al factor del riesgo, esto se debe a la ubicación geográfica, más que todo en lugares húmedos o tropicales. Por otro lado, en zonas con gran altura o personas con hemoglobinopatías tienen bajo riesgo de padecer malaria, ya que en estas afecciones los glóbulos rojos se ven alterados y no tendrían el medio más importante para el desarrollo de estos parásitos. Asimismo, la hemoglobina que se libera en la destrucción de los glóbulos rojos es altamente tóxica y pasa la barrera renal, creándose así un cuadro de fiebre. Es por esto que durante un periodo se denominó a la malaria como la fiebre de aguas negras, ya que la orina se teñía con un color oscuro como producto de la hemoglobinuria. En cuanto al periodo de patente, este es un periodo por el cual aparecen los síntomas, ¿no? En promedio de los 5 tipos de Plasmodium es de 15 días, pero si nos limitamos al Plasmodium falciparum, observamos que es un periodo más corto. Incluso su periodo de incubación también es corto, y el número de merozoitos es mucho mayor que las otras especies. Esto explica por qué la especie de Plasmodium falciparum es más patógena, ya que tiene un tiempo de incubación y patente más corto, y su cantidad de merozoitos es más abundante. Bueno, continuando con lo que vendría a ser la clínica, ¿no? Vamos a hablar de las manifestaciones que nos van a llevar a sospechar de lo que vendría a ser una infección por un plasmodio, ¿no? De lo que vendría a ser una malaria. Bueno, esta va a ser caracterizada principalmente por lo que son los patrones de fiebre. ¿A qué se refiere con patrones de fiebre? Patrones de fiebre, al hablar de lo que es una infección por plasmodium, va a estar relacionado a lo que vendría a ser su ciclo o las oleadas reproductivas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum se van a estar reproduciendo dentro de lo que vendrían a ser los eritrocitos, ¿no? Van a entrar, invadir el eritrocito, van a reproducirse, van a madurar y van a generar la lisis de este eritrocito y van a ser expulsados del eritrocito, lisándolo, rompiéndolo, para posteriormente infectar a más eritrocitos. Bueno, cuando se da esta salida del eritrocito, se da esta lisis, vamos a estar presentando cuadros de fiebre. Estos cuadros de fiebre van a variar dependiendo de qué tan rápido se divida este plasmodium. Por ejemplo, si el plasmodium está generando oleadas cada 3 días, se va a producir una fiebre terciana.
Si hablamos de oleadas cada 4 días, una fiebre cuartana. Y si hablamos de oleadas todos los días, hablamos de una fiebre cotidiana. Bueno, esta fiebre estas manifestaciones van a estar acompañadas de lo que vendría a ser fatiga, tos, cefalea, mialgia, artralgia, dolor abdominal, paroxismos, que vendrían a ser movimientos involuntarios, la respiración de Kussmaul, que vendría a ser una respiración o una respiración profunda pero rápida, y también con manifestaciones físicas como la palidez, la hepatoesplenomegalia y la ictericia, ¿no? Bueno, esto se va a explicar un poco con los análisis de laboratorio que vamos a estar encontrando. Al hablar de malaria, vamos a hablar de principalmente anemia hemolítica, ¿no? Es el signo, el síntoma, al menos cuando hablamos de laboratorio, estrella de lo que vendría a ser la malaria. Acompañada de la anemia hemolítica vamos a encontrar la bilirrubina elevada, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de estos dos hallazgos de laboratorio. La anemia hemolítica, es decir, la lisis de eritrocitos, va a generar una menor cantidad de oxígeno que está llegando a nuestros tejidos, ¿no? Por lo tanto vamos a tener fatiga. Ahora, esta anemia, estos eritrocitos también vamos a tener palidez. Estos eritrocitos que se están rompiendo van a liberar hemoglobina, ¿no? Que contrario a lo que sería contrario a lo que podríamos pensar, la hemoglobina libre es tóxica, al menos en los riñones, para los túbulos renales es tóxica, ¿no? Y nos puede producir daño a nivel renal, ¿ya? Pero esta hemoglobina se va a ir a procesar en lo que vendría a ser el hígado, generando un aumento en el trabajo del hígado, ¿no? Produciendo hepatoesplenomegalia. Esta hemoglobina se va a degradar en bilirrubina, ¿no? Lo que vendría a generar ictericia, ¿no? Un aumento de la hemoglobina produciría ictericia, que es este color amarillento en la piel que es característico de esta enfermedad. Bueno, además, esta anemia hemolítica, como ya lo dije, va a reducir la cantidad de oxígeno que le va a estar llegando a los tejidos. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el sistema en contra de eso? ¿O qué va a hacer el sistema para compensar? Bueno, vamos a tener inspiraciones o respiraciones más rápidas para aumentar el aire que ingresa, el oxígeno que ingresa, y más profundas, como ya mencioné, la respiración de Kussmaul. Bueno, vamos a encontrar trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, ya lo mencioné. La hemoglobina es tóxica, la hemoglobina que se produce por la lisis de eritrocitos es tóxica para los túbulos renales. Vamos a encontrar transaminitis, es decir, elevadas transaminasas, las enzimas que van a estar señalando un daño hepático. Vamos a encontrar hemoglobinuria, esto debido a que la hemoglobina, al estar elevándose en la sangre, va a ser filtrada, causando daño en los riñones y posteriormente pasando a lo que vendría a ser la orina. Va a haber hipoglicemia. ¿Por qué va a haber hipoglicemia? Esto es algo interesante. La hipoglicemia se va a causar porque si nosotros recordamos las rutas metabólicas de la glucosa, cómo se crea, cómo se almacena, vamos a ver que el hígado tiene una función, digámoslo así, protagonista, ¿no? Es el protagonista de todas esas tipos de rutas metabólicas. Y bueno, al estar sobrecargado el hígado, ya sea con la infección por malaria, ya sabemos que el Plasmodium se reproduce también en el hígado, con el filtrado de hemoglobina, y aparte que va a estar reconociendo los eritrocitos que están infectados por malaria, vamos a tener que el hígado va a estar sobrecargado de funciones, ¿no? Por lo tanto, va a haber una reducción en la función de lo que vendría a ser la formación de glucosa, ¿no? Y bueno, también vamos a ver que esta reducción en la formación de glucosa va a estar acompañada de una acidosis metabólica, ¿no? Una acidosis láctica. Ahora, ¿qué más va a pasar? Bueno, recordemos que los Plasmodium en general no son del todo iguales. Plasmodium malaria, por ejemplo, ha coexistido con nosotros
casi desde antes de que los humanos estén, sean considerados como especie, ¿no? En los predecesores, tiempos antes de la humanidad. Por lo tanto, digamos que se ha desarrollado para coexistir mejor con los humanos, es decir, genera una infección, pero sus síntomas no son tan graves como para que el humano diga, bueno, no estoy tan grave, puedo mantenerme con esto, ya se me va a pasar, ¿no? Mientras que Plasmodium falciparum, un parásito relativamente nuevo, digo relativamente nuevo, cuando ha mantenido ya miles de años coexistiendo con la humanidad, no se ha desarrollado no ha tenido el tiempo de desarrollo como lo ha tenido Plasmodium malaria, ¿no? Plasmodium falciparum te ataca más agresivamente, más fuertemente, ¿no? Sus síntomas son más exacerbados, por lo que nos genera, por ejemplo, la fiebre cotidiana, ¿no? Un patrón de fiebre más persistente, más frecuente. Además, vamos a ver que el Plasmodium falciparum, como ya lo mencioné, el hígado va a estar sobrecargado, ¿no? Y una de las funciones va a ser el filtrado o la detección de eritrocitos contaminados o infectados. Y ¿qué va a hacer Plasmodium falciparum ante este caso? Va a decir, no quiero pasar por el hígado, va a evitar que los eritrocitos pasen por el hígado, volviéndolos pegajosos, ¿no? Haciendo que se adhieran a la pared de los vasos sanguíneos y permitiendo así que se formen trombos, microtrombos que pueden causar complicaciones, ¿no? De ahí que vengan pues el dolor de cabeza, que vengan el dolor de los músculos, que vengan complicaciones a nivel del sistema respiratorio, porque recordemos que ahí también tenemos lo que vendrían a ser capilares de muy pequeño calibre o vasos de muy pequeño calibre que están irrigando o recogiendo el oxígeno en los alvéolos, ¿no? Y si se corta la circulación, obviamente vamos a poder transportar o filtrar o absorber menos oxígeno, y además vamos a estar generando una acumulación de trombos a nivel pulmonar. Y las complicaciones que se van a presentar en esta enfermedad van a ser recordadas o se pueden recordar con una mnemotecnia, que es la de Chaplin, ¿no? C de complicaciones cerebrales, H de hipoglucemia, A de anemia severa, la hemolítica, P de las complicaciones en el pulmón, L de lactosis, I de ictericia y N de necrosis tubular renal. Ahora, vamos a hablar un poquito más de las complicaciones cerebrales, ¿no? Las complicaciones cerebrales, ¿por qué se van a dar? Por la creación de microtrombos, ¿ok? Va a generar inflamación, dolor de cabeza, lo que generaría un trombo. Ahora, la hipoglicemia ya sabemos que se da por la sobrecarga del hígado con los procesos que ya se mencionaron. La anemia severa se daría por la lisis de eritrocitos, ¿no? Ya se ha hablado de esto también. El pulmón, por la acumulación de trombos también, la respiración de Kussmaul, ya se los mencioné. La lactosis por la acidosis láctica, la ictericia por la degradación de la hemoglobina para convertirla en bilirrubina, la necrosis tubular porque la hemoglobina es principalmente tóxica para el riñón. Y estas se podrían resumir en encefalopatía malárica, nefropatía malárica, hepatopatía malárica y daños al pulmón, y también está relacionado con los que vendrían a ser cáncer. ¿Por qué? Porque si recordamos, la malaria afecta principalmente, en su mayoría, ¿no?, a células del sistema sanguíneo como son los eritrocitos. Ahora, si nosotros hablamos de eritrocitos, recordemos que los eritrocitos vienen de lo que vendría a ser la médula ósea, ¿no? La médula ósea roja. Y si nosotros revisamos un poco más de malaria, la médula ósea también llega a afectar en ciertos casos a lo que vendría a ser la médula ósea. Y si está afectando un plasmodium como el Plasmodium falciparum, que es altamente agresivo, puede generar un desbalance o una variación en estas células
altamente proliferativas, ¿no? Como son las células de la médula ósea, generando algún tipo de cáncer o de linfoma, como el linfoma de Burkitt, ¿no? Bueno, sigamos con mi siguiente compañero. A continuación veremos el siguiente punto, que hablará acerca del diagnóstico. Sabemos que la detección de la malaria va a ser esencial en la etapa inicial. De lo contrario, la enfermedad podría desarrollarse y complicarse, especialmente, ¿no?, en infecciones por Plasmodium falciparum, lo cual pueden llegar a ser fatales. A continuación veremos los métodos de diagnóstico para la detección del paludismo. Estos métodos son los que se emplean hoy en día. Tenemos la prueba del PCR, una técnica molecular que amplifica el material genético de Plasmodium en una muestra de sangre, lo que va a permitir detectar incluso cantidades muy pequeñas de parásito. Es una técnica altamente sensible y específica. Con la parte B tenemos el uso de la microscopía en el diagnóstico del paludismo. En este caso se toma una muestra de sangre pinchándose el dedo y se pueden preparar dos tipos de frotis. Un frotis grueso, que sirve para la presencia de Plasmodium, y delgados para la identificación de especies de Plasmodium. Ahí podemos observar en la figura cómo se muestra, se logra visualizar la etapa de trofozoito en frotis grueso y frotis delgado. En la parte C tenemos la citometría de flujo en el diagnóstico de la malaria. Se realiza utilizando colorantes fluorescentes específicos para ácidos nucleicos, ya que los glóbulos rojos no contienen ADN. Cualquier fluorescencia específica de ADN detectada en la población de glóbulos rojos resulta de los colorantes fluorescentes unidos al ADN del Plasmodium. Por lo tanto, las células infectadas se pueden diferenciar de las células no infectadas, y este método incluso se puede utilizar para poder determinar la etapa del desarrollo del parásito. En la parte D tenemos la prueba de diagnóstico rápido, que prácticamente se basa en la interpretación de los resultados del ensayo como positivos, negativos o inválidos. Finalmente tenemos el diagnóstico mediante el PDR, donde se utilizan muestras distintas como sangre, saliva y orina. A continuación hablaremos acerca de la parte del tratamiento. Tenemos por un lado que los antimaláricos se dividen en varias clases basadas en quinolina: los alcaloides de quinina, diaminopirimidina, sulfonamidas, tetraciclinas, naftoquinonas y sesquiterpenos. Por otro lado tenemos que los antipalúdicos se utilizan como profilaxis para la malaria y para la mayoría matan a los parásitos en los glóbulos rojos infectados. Desafortunadamente, los mosquitos se están volviendo más resistentes a la mayoría de los antimaláricos aprobados. Muchos tienen efectos secundarios graves como visión borrosa, malestar estomacal, náuseas, vómitos, insomnio, cefaleas, incluso pérdida de apetito. A continuación, mencionaré algunos de los antipalúdicos y sus objetivos farmacológicos. Tenemos la amodiaquina. El objetivo o mecanismo de este fármaco, si bien es cierto, no se conoce como tal, pero se supone que inhibe la actividad de la hemopolimerasa. El complejo amodiaquina-hemo es tóxico e interrumpe la función de membrana del parásito. El lugar de acción de este fármaco vendría a ser en la vacuola de los alimentos. Por otro fármaco tenemos el artemeter, que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas en la etapa eritrocítica del Plasmodium falciparum. Al igual que el fármaco anterior, su lugar de acción va a ser en la vacuola de alimentos. Como tercer fármaco tenemos la artemisinina, que va a actuar en lo que es la SRCA, el sarco retículo endoplásmico calcio ATPasa del Plasmodium falciparum. También va a actuar a nivel de lo que es la alquilación de proteínas y lípidos esenciales de la malaria. El lugar de acción de este fármaco va a ser en las estructuras vesiculares. Siguiente fármaco tenemos la atovaquona, que va a actuar en a nivel del complejo citocromo BC1, denominado complejo 3, y va a inhibir la vía extramitocondrial del parásito, lo que resulta en la pérdida de la función mitocondrial. Como su mismo mecanismo de acción, el lugar de acción de este fármaco va a ser a nivel de las mitocondrias. Siguiente fármaco tenemos la cloroquina,
La cloroquina inhibe la formación de hemozoínas, lo que lleva a acumulación de hemo en la vacuola de los alimentos. Este hemo libre luego lisa la membrana y conduce a la muerte del parásito. De otra manera en cual actúe va a ser inhibiendo la síntesis de los ácidos nucleicos, de ADN o ARN. El mecanismo o lugar de acción de este fármaco vendría a ser a nivel de la vacuola de alimentos. El siguiente fármaco tenemos la doxiciclina. La doxiciclina, un antibiótico, inhibe la traducción ribosómica 30S dentro del orgánulo esencial del apicoplasto, lo que va a llevar a la muerte del parásito. Este fármaco se emplea junto con la quinina. El lugar de acción de este fármaco va a ser a nivel del apicoplasto. Por último, vamos a mencionar al fármaco de la quinina. Actuar a nivel de la enzima nucleósido fosforilasa purina, lo cual va a inhibir la formación espontánea de hemozoína. También inhibe la síntesis de proteína y también interrumpe el proceso de la glucólisis. Actúa como una esquizosorticida sanguíneo y tiene actividad gametocitoxida contra el Plasmodium vivax o el paludismo malariae. El lugar de acción de la quinina va a ser a nivel de la vacuola digestiva. Con referencia finalmente a la profilaxis de la malaria, pues vamos a tener dos vías principales. El uso de medicamentos antimaláricos, que en este caso van a ser los recomendados la tobaconaprobonil, la doxiciclina, la mefloquina y primaquina. Y también vamos a tener en cuenta las medidas de protección personal, que son totalmente necesarias. En este caso va a ser usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, que puede estar expuesta tal vez a la picadura de mosquitos, dormir con mosquiteros también y rociar el dormitorio con insecticidas. Evitar también actividades al aire libre en horarios en los cuales se conoce que la actividad de los mosquitos incrementa. Y finalmente también usar otro tipo de repelentes para evitar así las picaduras. Muchas gracias.